Queridos amigos, continuamos con estos espacios donde estamos desglosando por categorías, al menos las más importantes, esta planificación 2030, como hemos venido hablando a lo largo de nuestro programa, preparándonos y también en estos espacios. Y hoy le toca el turno a algo que yo diría que es lo nodal y lo estructural, porque tiene que ver, por supuesto, con lo económico, tiene que ver con la centralización del poder, y ya sabemos que el poder, en realidad, que es la fuerza, como se ha manifestado en este plano 3D a lo largo de la historia, en nuestro querido planeta Tierra, tiene que ver con la disponibilidad, el flujo financiero y monetario y lo que se hace con la energía del dinero. Esto nunca lo dejen de lado, nunca lo pierdan de vista, porque entonces eso les va a poder dimensionar cada una de las cosas que estamos viendo que se van implementando, y la idea de estos espacios es ir viendo precisamente metas y objetivos ya logrados para ver dónde estamos parados y qué podemos hacer. Pero siempre, por supuesto, bajo la convicción que tenemos que tener todos de que esto, más allá de teorías conspirativas, lo que estamos viendo es un detalle y una descripción cada vez más somera, cada vez más precisa de lo planificado, como veíamos en el espacio anterior, desde hace más de 200 años. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema que, como les digo, es estructural porque abarca y se toca con cualquiera de las otras diseños o intenciones o acciones que se van llevando adelante y que, por supuesto, muchas de ellas ya están dando sus frutos. Me refiero a la identidad digital. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es la identidad digital en el marco de las cadenas de bloque o blockchain. Quizás esta palabra les resulte familiar a muchos de ustedes si es que se han metido ya en el oscuro mundo de las criptomonedas. Si es así, sálganse lo más rápido que puedas, porque eso evidentemente va a caer. En la Argentina, hemos hablado de esto en algún programa anterior, hay muchísimas agricultores, gente de la industria y demás que se ha volcado a las criptomonedas. Hay miles de cursos presenciales y online que pululan por allí para enseñar a invertir en todo esto. De corazón les sugiero que se salgan de ese mundo, que es un mundo subterráneo, es un mundo oscuro. Las criptomonedas, en realidad el Bitcoin, nació en esa vía subterránea del Deep State, entonces obviamente que está destinado a desaparecer. Y mientras antes lo hagan, para no perder, quizás muchos de ustedes, sin ser grandes inversionistas, tienen sus pocos ahorros de toda una vida puestos allí. Entonces esta es lo primero que hay que empezar a hacer, es informarse e ir saliéndose, corriéndose con las acciones y decisiones personales de cada uno de nosotros de este mundo de mafias, de corrupción y de oscuridad. El tema de la identidad digital, como les digo, toca muchas de estas acciones que se han venido desarrollando y, por supuesto, mucho más desde la pandemia del 2020 en adelante. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha ido planificando y se ha logrado toma alguna de los aspectos a los que se pretende llegar con un ser humano que tenga un único género, que se sepa que consume, que consuma lo menos posible, que no maneje dinero, que no tenga ahorros, que no tenga dinero, que no tenga tierras, que no tenga propiedad privada, que nada sea de ese ser humano, que todas las cosas que necesite, sea atención médica, comida, alimento, vestimenta, una casa, un techo y demás, sea totalmente proporcionado a partir de unas características que tendrá que cumplir en lo que ya en algunos lugares del mundo están siendo establecidos. En China, me refiero al crédito social. Enseguida vamos a ver de qué manera se instrumenta este crédito social. En Reino Unido también hay proyectos muy avanzados para ya poner en marcha, materializar y plasmar esto que se denomina a grandes rasgos el gran reinicio financiero o el gran reinicio. Esto fue firmado en agosto del 2019
¿Por quiénes? Por todas estas organizaciones, entidades, instituciones económicas, sociales, educativas, académicas y demás de las que hablábamos en el programa anterior, y que muchas de ellas, sean nombres o instituciones y demás, se superponen con lo ocurrido a partir del 2020, los confinamientos y demás, y muchas otras se tienen que ver o se superponen con este gran proyecto objetivo final de la identidad digital. Entonces, cuando uno empieza a ver que los nombres se repiten y que se superponen en cuanto a donaciones, en cuanto a manejo de dinero, en cuanto a delinear determinados programas o currículas educativas, esto lo vimos en el programa específico en el que hablábamos de educación. Bueno, entonces ahí uno va configurándose y dimensionando el proyecto en su conjunto. Por supuesto, bajo el paraguas de transformar la vida de las personas y de hacer de este mundo un mundo mejor para vivir. Esto es básicamente el objetivo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ¿Quién puede no estar de acuerdo en que necesitamos transformar este mundo? Una de las grandes cosas en las que se basa esto es en el control narrativo y en presentar con posturas y frases muy atractivas para cualquier ser humano desprevenido e ignorante, de cuál es el trasfondo de todo esto. Y acá lo único que hay que hacer es leer un poquito, investigar, conocer la historia, ver quiénes son estos personajes, quiénes están detrás de ellos, y como siempre decimos, ir escalando en las posiciones. Muchos de ellos, mandos medios o bajos, ni siquiera saben para quiénes trabajan, lo desconocen, pero por supuesto que por campo de resonancia trabajan para todo esto, ¿verdad? Así como muchos otros están trabajando desde hace ya muchos años, sobre todo en los 2 últimos hasta ahora, para implementar un sistema totalmente distinto en nuestro planeta. Y cuando hablo de sistema me refiero básicamente a lo monetario y financiero global, porque esa es la base de todo, tanto para un bando como para el otro lado. Entonces, les decía que en agosto del 2019 se enfocan en esta agenda para el desarrollo sostenible. Siempre que escuchen hablar de estas frases, ¿no es cierto?, de gobernanza digital e inclusión digital, esos son los objetivos de la cuarta revolución industrial. Hay libros, hay mucha bibliografía y por supuesto quiénes son los países que adhieren a todo esto, que básicamente son más de 200 países en el mundo. Entonces verán que como en cada país tienen que ir implementándose y ejecutándose estas pautas y líneas de acción. Bueno, todo esto ya hubo un caso, para no llenarlos de hitos así históricos, simplemente nos vamos a situar en el 2019 para acá, es decir, un poquito antes de lo que aconteció en el 2020 en todo el mundo. En el 2019 hubo una prueba que por supuesto se concretó, de identificación de huellas dactilares en recién nacidos. Este es uno de los grandes objetivos, porque de lo que se trata es de tener esa identificación a través de datos biométricos y de huellas dactilares en las personas desde su nacimiento. Entonces, así como alguna vez se construyó una ficción jurídica con nuestros documentos nacionales de identidad o cédulas de identidad, ahora más que una ficción jurídica ya tiene que ver con una identidad digital que va a permitir el seguimiento y monitoreo de esa persona desde su nacimiento hasta su muerte, centralizando en grandes almacenamientos y bases de datos todo lo que esa persona hace. Absolutamente todo, desde que se levanta hasta que se acuesta. Piensen que todo esto está interactuando con la robótica, con la inteligencia artificial, con las tecnologías, con la interfaz cerebro-computadora, etcétera, etcétera. Bueno, ese objetivo ya está logrado. Por ejemplo, según analistas de Juniper Research, las capacidades biométricas que incluyen el reconocimiento de huellas dactilares, iris, los ojos y voz, van a llegar al 95% de los teléfonos inteligentes para el 2025. Estos son casi 3 billones en transacciones de pago frente a los 400.000 millones que se facturó en el 2020. Entonces, todas las tecnología ya disponible, fíjense,
lo que están previendo que para el 2025 en aplicaciones de teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, todo esto va a ser un dispositivo que va a permitir hacer ese monitoreo a partir de esa identidad digital y de un gran código QR que ya estamos todos familiarizados con ellos cuando uno va a un restaurante, un café y demás y les presentan el menú en la famosa el diseño del QR. Bueno, todo esto, por supuesto, implementándose en todos los países, esto ténganlo siempre en cuenta. No vamos a nombrar a las entidades y demás, pero de lo que se trata es de ir realizando o presentando eventos. Uno fue el del 2020, el otro es la guerra de Ucrania en la actualidad, en este momento, que vayan provocando en la superficie terrestre esta sensación de amenaza y de crisis permanente para crear cada vez más confusión, más distracción y más interrupción en la vida de las personas. Entonces, por eso es tan importante, una vez más, el cuestionamiento, el juicio crítico, la investigación, el discernimiento. Es fundamental en este momento que todos nosotros podamos hacerlo. Toda esta identidad digital, como les decía, va a tener un monitoreo en todos los aspectos y facetas del ser humano, es decir, desde su vestimenta, lo que consumen, los alimentos que ellos mismos van a proveer a partir de tarjetas y de crédito social, algo así como las tarjetas alimentarias que ya se dan en la Argentina para los segmentos más pobres. Bueno, eso piénsenlo generalizado, no solamente en Argentina, pero en Argentina se hace desde hace mucho tiempo y se establece como una prioridad desde el famoso estado de bienestar, con los que muchos quieren continuar. Entonces, todo eso va a ir estigmatizando al ser humano, porque no va a haber absolutamente nada de privacidad o de actividad o de accionar propio. Esto es lo que se pretende. ¿Se entiende por qué las currículas de los colegios, de las escuelas y demás están diseñadas para un aprendizaje que no tiene que ver con lo académico, sino con la modificación de la conducta, del comportamiento y el desmoronamiento de la personalidad? Entonces, de lo que hablábamos en el programa anterior, quiero mostrarles algunas de las cosas que ya se están estableciendo. Bueno, en este artículo del doctor Vernon Coleman es muy interesante porque dice los horrores del sistema de crédito social que ya está en camino en el Reino Unido, y él hace una caracterización de cómo se implementa este sistema de crédito social en China, cómo funciona. Les voy a leer algunos aspectos nada más. Una aplicación inteligente, una aplicación en cada teléfono inteligente mide el comportamiento. Entonces, ¿eso qué hace? Ayuda a los gobernantes a decidir si uno es un buen ciudadano o no. Por ejemplo, si uno cruza una calle con el semáforo en rojo, ese crédito social va a ir debitándole puntaje, y por ejemplo, si usted el día de mañana necesita una cita con un médico, no va a poder sacarlo porque se ha portado mal. Por ejemplo, esa es una de las cosas que se pretenden con estos teléfonos inteligentes. Las cámaras de video, que por supuesto se generalizan y que observan absolutamente todo, sí, como el Gran Hermano y como tantas cosas que nos hemos visto en Hollywood, ¿verdad? Bueno, todo lo que sea considerado antisocial o inapropiado, si uno habla con una persona en forma en que el gobernante cree que está equivocado, bueno, ahí por ejemplo va a bajar la calificación crediticia si usted quiere pedir un préstamo. Las computadoras en los supermercados van a medir cuánto se gasta en alcohol, en cigarrillos, en alimentos grasos. Va a perder puntos si ellos creen que está consumiendo algo equivocadamente. Todo esto son puntajes de crédito social que ya funcionan en China y que están llegando a Occidente. El próximo, entonces, o uno de los primeros sería Reino Unido en implementar. Por ejemplo, en Reino Unido ya los automóviles más caros pagan un impuesto especial, enormemente incrementado,
por usar el automóvil en las carreteras. ¿Se acuerdan que habíamos visto una noticia hace poco acerca de la prohibición en países europeos de salir en automóvil los domingos? De eso se trata. Bajo el atractivo de decir que se cuida la ecología, que se cuida el medio ambiente, en realidad lo que se está haciendo es empujando a las personas a que dejen de hacer lo que venían haciendo. Entonces ya no más automóvil, quizás sí, por supuesto, autos eléctricos, porque eso es lo que quieren, vender a todos un auto de 50.000 o de 100.000 dólares. Bueno, ¿qué otra cosa? Porque piensen ustedes que los autos eléctricos van a estar exentos de impuestos, según lo que ellos están previendo. Bueno, si usted sale de su casa, por supuesto, van a saber dónde se encuentra en ese momento. Todo esto tiene que ver con las calificaciones que se van a tener a partir de este crédito social. Entonces, todo absolutamente monitoreado y centralizado en un gobierno que va a estar obviamente formando parte de una red, porque la gobernanza va a ser centralizada, eso es lo que ellos quieren, de una red inteligente conformada por estas ciudades inteligentes, de las que, por supuesto, ya está la infraestructura en muchos países del mundo determinada para esto. Voy a mostrarles otra cosa. Esto, cuando hablamos de el nuevo orden, hablamos básicamente, o del gran reinicio, de todas estas cuestiones, del papel de la tecnocracia en este orden, de cuál es a qué nos referimos cuando hablamos del gran reinicio, de qué manera se va a utilizar la tecnología en todo esto, cómo se modifica el comportamiento de los temas que ya hemos visto. Y finalmente mostrarles una noticia muy muy reciente. Esto es del 31 de marzo, hace apenas unos pocos días, donde en una conferencia de Global Lead Summit, allí estuvo la economista y asesora de la Casa Sin Color del país del norte durante esta Cumbre Mundial de Gobiernos 2022, y esta conferencia se tituló ¿Estamos listos para un nuevo orden mundial? Bueno, y su conferencia fue en torno del cambio dramático, dijo, del sistema tradicional de dinero a un nuevo sistema digital impuesto por las superpotencias mundiales. Entonces, ven ustedes cómo de lo que se trata es de implementar todo este sistema de identidad digital, que ya vemos que desde el mismo nacimiento, durante toda la vida del individuo, para conformar esas ciudades inteligentes en un mundo virtual, metaverso mediante, que, como sabemos, hace muy poco fue, sigue implementándose y sigue promoviéndose esa vida donde va a estar mixturada la vida presencial o real con el mundo de la realidad virtual o aumentada. Todo esto, por supuesto, con una centralización en una moneda digital. Piensen ustedes que comienzan creando ya hace bastante tiempo el Bitcoin, luego pasan a mostrar como atractivas las criptomonedas, pero el objetivo final es la moneda digital. Entonces acá también tener en cuenta que los protagonistas de toda esta planificación son los bancos centrales. Hemos hablado de organizaciones, de ONGs, de instituciones, de nombres, de familias, etcétera, pero acá quienes tienen la mayor responsabilidad en cuanto al diseño de todo lo planificado, el cumplimiento de metas y objetivos, son los bancos centrales, en unión, por supuesto, con la Reserva Federal, que es quien los nuclea y desde donde se manejan todas estas cuestiones. Entonces, fíjense que en este momento casi todos los bancos centrales del mundo ya tienen su propia moneda digital. Vamos hacia eso es lo que ellos quieren. Pero bueno, como siempre les decimos, esta es una realidad la que no podemos negar que se está implementando y que la vemos a diario, por eso les mostramos noticias y vemos y constatamos hasta dónde el cumplimiento de esto. Pero piensen siempre que paralelamente y cuánticamente se llevan adelante otras acciones que no están en la superficie y no están tampoco subterráneamente como se maneja estas pandillas. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y dónde están?
Bueno, están en el espacio, básicamente porque el sistema cuántico financiero que vamos a tener a partir de próximamente, todo dependerá del nivel de conciencia que alcancemos los seres humanos en este planeta, pero eso ya está funcionando en la economía secundaria. Quedémonos tranquilos, esperanzados, porque eso ya está produciéndose, y todos estos eventos desde el 2020 hasta ahora, con la guerra actual mediante, están sirviendo también de catalizadores para que todo esto pueda implementarse. Por supuesto que con muchas muertes en el medio y con una tragedia y un drama humanitario que nadie puede negar, pero también piensen que todas estas cosas están sirviendo para que ese sistema financiero cuántico mundial pueda establecerse, o realidad que la gente pueda enterarse de qué se trata y se pueda implementar. Ya está todo listo, está todo preparado. Entonces salir de esta oscuridad, de lo subterráneo, a conectarnos verdaderamente con el cielo y traer ese cielo a la tierra. Ahí es cuando el dinero va a tener, porque el dinero va a seguir funcionando en el planeta Tierra hasta su desaparición, pero tenemos una larga transición todavía, entonces hay que aprender muchísimo a relacionarse con esa energía. Eso es lo importante. Tenemos que tomar todos esta experiencia que estamos viendo ahora, con la gran experiencia de carencia, de faltantes, de escasez, de desabastecimiento que ya hay y que se va a incrementar en los próximos meses. Ver eso, de qué manera nos posicionamos frente a esa creación conjunta de la realidad. Eso es lo importante. Tomémoslo todos como una prueba espiritual. ¿Para qué? Para que ese sistema cuántico financiero global pueda finalmente ser implementado entre todos nosotros. Eso, por supuesto, que estas pandillas lo saben y por eso quieren que no se implemente, pero en este momento esa posibilidad de crear una moneda digital como ellos quieren, centralizadas por un único banco central, etcétera, etcétera, a partir de la identidad digital, eso es una fantasía que está a punto de desaparecer. En el medio, repito y no me cansaré de repetirlo, en esta transición cada uno de nosotros tendrá que trabajar aquello que le toca trabajar en este momento, para que finalmente todo lo demás, lo nuevo, la nueva tierra pueda plasmarse y materializarse. Ese es el gran desafío que nos toca a todos los que estamos encarnados en este momento, en este bendito planeta. Porque lejos de criptomonedas, lejos de Bitcoin, lejos de monedas digitales, vamos a tener una moneda, sí, digital, pero respaldada en oro, en plata y en otros metales preciosos. Eso es lo que se viene en la economía para este planeta. Eso nunca lo pierdan de vista, nunca lo pierdan de vista. Entonces, cuando para finalizar decimos dónde estamos parados, en estas dos realidades que son paralelas, no se tocan, pero en la que por supuesto una de ellas va a ganar y ya sabemos cuál es. Pero ¿qué podemos hacer? Muchas cosas. Primero, no inviertan en Bitcoin ni en criptomonedas. Si tienen ahorros suficientes, compren oro, no certificados de oro que son falsos. No vayan a un banco a comprar oro, compren lingotes de oro, averigüen de qué manera, lingotes chiquitos, joyas, compren oro. Esa es una de las cosas para hacer. Desendeúdense, no tengan deudas. Tampoco esto vivirlo con miedo, pero si pueden no mantener deudas, es mucho mejor. Luego, todo el tema de, ya hemos visto aquí cómo se están empezando a condonar algunas deudas en el país del norte, por ejemplo, y esto va a acontecer en muchos países europeos también, en la Argentina también, de créditos hipotecarios impagables, de morosidad en tarjetas de créditos, etc. Piensen, por ejemplo, tomemos esto de tarjetas de crédito. Visa y Mastercard ya no funcionan en Rusia, próximamente tampoco en India, en China. Entonces, la desaparición progresiva de todos estos negocios especulativos con tasas de interés usurarias, todo eso también desaparece. Entonces, en la transición serán condonadas muchas de estas deudas de una manera gradual, progresiva, suavemente, ¿sí? Hasta poder llegar a establecerse dentro de ese sistema cuántico financiero una disponibilidad de crédito dependiendo de
qué uno va a hacer con ese crédito, qué uno va a hacer con el dinero. No desaparecen las cuentas bancarias, lo que desaparece es la posibilidad, la viabilidad de especular con el dinero. Eso es lo que desaparece y eso es lo que estas pandillas saben. Por eso están tan desesperados comprando tierras, porque quieren, por supuesto, dentro de este plan, concentrar en pocas manos las tierras fértiles para la agricultura, y por eso se está aconsejando tanto. Hay muchísimas noticias de muchos diarios internacionales, estén atentos con esto, cómo los gobiernos están desaconsejando a la gente, a los agricultores, a vender sus tierras o a no comprarlas. Es todo lo contrario. Si pueden tener la posibilidad de sus ahorros, de comprar un lote, de empezar a cultivar, no solamente para ustedes y su familia, sino también para sus comunidades, las famosas economías locales, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de crear redes dentro de las comunidades de economías locales. Lo mismo que proponemos para la educación, crear redes dentro de la comunidad. Entonces, lo mismo en la economía. Esto es básicamente lo que ya podemos hacer, sacar también el dinero si viven en lugares donde haya cajas de crédito o bancos regionales, sacarlo de los bancos grandes y ponerlo en estas entidades, o invertir de esta manera que venimos diciéndolo. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer. Manéjense en efectivo, que es todo lo contrario a lo que se está diciendo. Hasta tendríamos que imponer de alguna manera, con el poder que tenemos como ciudadanos, de imponer un día a la semana para solamente poder comprar con efectivo. Entonces de esa manera vamos desmantelándoles el negocio y los objetivos que quieren. Manéjense con efectivo. Entonces esto va socavando la posibilidad de que ellos sigan con este tema. De todas maneras, sepan que el proyecto de todos los que están del otro lado va avanzando a pasos agigantados. En este momento hay informaciones que dan cuenta de que casi 3.000 millones o alrededor de 3.000 millones de ciudadanos del mundo ya cotizan bajo el patrón oro. Ciudadanos de Rusia está teniendo un papel fenomenal en todo esto, de China, de India y de Arabia Saudita. Entonces, como ven, cosas que no se cuentan en los medios, pero que sí van aconteciendo y que van confluyendo hacia la implementación de un sistema financiero cuántico global que dejará por tierra todo lo viejo, todo el sistema bancario viejo, el viejo uso del dinero fiat fiduciario, la vieja forma de movernos en este planeta bajo el trabajo, la esclavitud y el endeudamiento. Nos encontramos en la próxima. Paz y bien para todos.